bien específicos y a su vez como para que se haga un poco más dinámico y no parezca solamente un monólogo mío. Excelente. Bien. Mientras tanto, Caro, voy a dar una pequeña intro para que sepan todos los que están conectados. Como dije, esta charla queda grabada y se va a subir tanto a nuestro YouTube como a nuestra web. Así que si alguien se tiene que retirar antes de tiempo, no se preocupen. Y la idea es que al finalizar la presentación, Caro, puedan hacer sus preguntas, nos pueden escribir al chat, yo las voy a estar leyendo y se las voy a estar compartiendo a Caro para que podamos ir respondiéndolas, ¿sí? Caro, todo tuyo. Perfecto, bárbaro. ¿Ven todas bien? ¿Escuchan bien? ¿Todo está bien? Sí, Excelente. Muy bien, bueno. Sacar este cartel de acá si no queda en el medio. Bueno, vamos a charlar un poco sobre el linfedema hoy. Charlemos un poco sobre qué es, qué relación tiene con el cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo, recomendaciones, cuidados, tratamiento y por qué no también algo de lo que siempre se habla son de los mitos y qué es verdad y qué no es verdad en el tratamiento del linfedema. Esperen que vaya pasando, que no pasa la presentación. Ahí estamos. Bueno, para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Carolina Perefanti, soy kinesióloga fisiatra de la Universidad de Buenos Aires. Me dedico a la rehabilitación oncológica en cáncer de mama. También realizo la kinesiología dermatofuncional y a su vez me especializo en rehabilitación vascular, que hoy en día está ya más dejada de lado como rehabilitación vascular puramente, sino que en este caso la metemos dentro de la rehabilitación oncológica en cáncer de mama cuando trabajamos linfedema. Y además soy creadora y coordinadora del proyecto Mamakin. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de Mamakin? Mamakin es un espacio que está dedicado a la rehabilitación postquirúrgica de cirugías mamarias, ya sea oncológicas, plásticas, reparadoras o estéticas. La verdad que cuando creé Mamakin y pensé Mamakin, la idea era que las pacientes tengan un tratamiento que sea personalizado, de calidad y bien específico para cada una y que no solamente sea en el área de la cirugía que iba a tratar, sino a su vez que se rehabilite de forma global, porque como ustedes bien saben, cuando hay un diagnóstico oncológico, aparecen muchas cosas en el cuerpo, además de la mama, además del hombro, además de la movilidad. Entonces, por ese motivo, se me ocurre y ingresa al equipo Mamakin un osteópata que lo que justamente busca es abordar el cuerpo en la totalidad para devolverle la funcionalidad y un poco darle un completo estado de bienestar a este cuerpo. Y a su vez ahora la última incorporación fue la parte de nutrición oncológica. Pero ahora sí, hablemos un poco de qué es el linfedema. Les puse a propósito dos imágenes muy particulares. La primera, la del lado derecho, es la típica imagen que anda dando vuelta por todos lados en internet, donde se puede ver muy bien, a ver si está mi cursor ahí, ahí está. Se puede ver muy bien el linfedema del lado izquierdo versus el otro brazo, donde se ve un brazo sin aumento de líquido. Y a propósito les puse la imagen de este lado, donde, pero vamos a borrar esta. Muy pro esta presentación, igual que se puede escribir. Sí, sí, tengo la que se puede escribir, pero no me di cuenta que estaba No escribiendo. queríamos que pase esto, ¿está bien? Espera que ahora busco dónde está la goma acá, porque encima este es el zoom nuevo. Es que creo que la parte de borrador Sí, está... control sí. Z, ¿no funciona? A ver. No, no borro con control Z. Ahora voy a ver si cuando paso de plantilla me sigue apareciendo o no. Pero bueno, se las muestro a propósito para que vean. La otra imagen es una paciente mía. Y fíjense que esa paciente tiene un linfedema, pero no es la imagen que estamos viendo típica que está dando vueltas por internet. Entonces, esto nos demuestra que podemos tener un linfedema sin que sea una aparición típica como la que muestra en internet, que hablamos de un linfedema de un grado aún mayor, sino que podemos encontrar un linfedema muy chiquito y muy imperceptible.
El linfedema es ni más ni menos que, como la foto también lo muestra, es la acumulación de líquido en los tejidos blandos del cuerpo, ¿sí? Por debajo de la piel. Y siempre el linfedema está provocado porque hay un daño o porque hay un bloqueo en el sistema linfático, ¿sí? Ahora hablemos un poco de eso también, ¿no? Porque ¿qué relación tiene esto con el cáncer de mama? Nosotros tenemos los diferentes tipos de linfedemas que pueden ser de origen primario. Los de origen primario son linfedemas que aparecen de forma innata, ¿sí? Que la persona nace con el linfedema, o un linfedema que sea secundario. En el linfedema secundario, el más conocido es el linfedema por el cáncer de mama. No quiere decir que no haya otros linfedemas. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de cuello de útero, con cáncer de ovario, también podemos tener linfedema de miembro inferior porque ahí se comprometen los ganglios linfáticos de la ingle. Ahora, ¿qué relación tiene el linfedema con el cáncer de mama? Como les contaba, el linfedema es este acúmulo de líquido que se genera debajo de los tejidos blandos. ¿Y por qué se acumula líquido? El sistema linfático nuestro tiene muchas funciones en realidad, pero la más importante sin dudas es que es un filtro para nuestra linfa, que es ese líquido que circula dentro de nuestro cuerpo, y además tiene una función muy importante a nivel de defensas, a nivel inmunitario. El sistema linfático está compuesto, como muy bien ven ahí, por vasos linfáticos, que son todas esas redes que ustedes ven ahí en esa imagen, que esta es bien demostrativa de internet porque no quise poner un preparado de anatomía porque era un poco fuerte, pero ahí van a ver esos vasos linfáticos, son esas redes linfáticas, y a su vez esos puntitos blancos chiquititos que ustedes ven, que justamente puse esta imagen para que vean los ganglios linfáticos que tenemos en la zona mamaria. Los ganglios linfáticos son como si fueran bombas aspiradoras de este líquido, ¿sí? El líquido transcurre por los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos se encargan de aspirar este líquido. Entonces, ¿qué pasa con el linfedema en el cáncer de mama? En la cirugía por cáncer de mama siempre hay un abordaje axilar. El abordaje axilar, hoy en día la técnica utilizada es la tinción del ganglio centinela, en la cual justamente se tiñe con un tipo de tintura específica la zona gangliolar de la axila, ahí como ustedes ven, todos esos ganglios que ustedes ven en la axila se tiñen, ¿sí? Para ver cuál es el ganglio centinela. Que el ganglio centinela es el primer ganglio con el que tiene comunicación el tumor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se hace la tinción? Se puede teñir un ganglio, dos o uno, y que al médico le dé dudas y pueda hacer un ganglio extra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos los diferentes tipos de abordajes en axila. Vamos a tener solamente la extracción del ganglio centinela, a veces tenemos el centinela, el paracentinela, y a veces tenemos abordajes axilares más complejos, donde tenemos tal vez la extirpación de varios ganglios. Puede ser la primera línea, estamos hablando más o menos de 10 ganglios, o que se extirpen más ganglios. Ya hoy en día las cirugías son mucho más conservadoras. Si hablamos de cirugías hace muchos años atrás, se extirpaban casi la totalidad de los ganglios de la axila. Hoy en día se preserva mucho más y vamos camino a que se preserve mucho más, inclusive y se haga un manejo más conservador de lo que es la axila. Entonces, imagínense que si nosotros en la cirugía vamos a tener extirpación de estas bombas aspiradoras de líquido, nos vamos a quedar con menos bombas que aspiren líquido. O sea que estos diferentes tubos que nosotros tenemos o cañerías que nosotros tenemos, que son los vasos linfáticos, no van a tener a nadie que aspire el líquido. Entonces el líquido comienza a quedar remanente y comienza a alojarse en el brazo. Se coloca en los tejidos blandos de la piel también porque el sistema linfático es bastante superficial. Lo encontramos bastante superficial y muy cercano a la piel. No tan profundo como encontramos el sistema vascular arterial, por ejemplo, para dar un ejemplo. Bien, así no me agarró el ataque de todos, tomo un poco de té. Bien, entonces, factores de riesgo que tenemos para este tipo de patología, que le hablábamos esto del linfedema. Obviamente, como les contaba recién,
qué tipo de cirugía vamos a tener. A su vez, la extirpación ganglionar. No es lo mismo la extirpación ganglionar del ganglio centinela si ya vamos acumulando mayor cantidad de ganglios, perdón. Es verdad que tenemos pacientes a los cuales se les dice, bueno, a partir de los 10 ganglios extirpados tenés que empezar a cuidarte del linfedema y a tener determinados recaudos para el linfedema. Eso también está bastante en discusión porque tenemos muchos pacientes a los cuales les extirparon menos ganglios y sin embargo ha habido linfedema. Entonces ya tenemos que dejar de utilizar algo tan cortante y tan tajante como, bueno, a partir de 10 ganglios educamos y de menos de 10 ganglios no educamos. Que eso es una gran falencia del sistema médico que por suerte hoy en día se está buscando rever y empezar a desescalar, que lo van a empezar a escuchar por todos lados y con todos los médicos. Uno empieza a desescalar porque dice, a ver, el tratamiento es el gol estándar, es lo que yo veo, lo que está establecido por la ciencia y marcado por la ciencia, y se tiene que dar a estos pacientes con determinadas características. Perfecto, pero nosotros tenemos pacientes que justamente hoy en día ha cambiado un montón. Hoy en día la aparición del cáncer de mama los tenemos en mujeres cada vez más jóvenes. Ustedes lo deben ver en los grupos, que cada vez hay chicas más jóvenes. Entonces, imagínense que si estamos teniendo aparición más temprana, tenemos que empezar a adaptar lo que hacemos nosotros como profesionales. Si no, no tiene ningún sentido que sigamos usando los libros con los que todos estudiamos de hace tantos años. Tenemos que estar constantemente actualizándonos y actualizando cómo bajamos la información a los pacientes. Entonces, parte de buscar desescalar un poco esto es hacer educación, que también en la salud mundial no abunda la educación. Trabajamos mucho con la atención secundaria, que es cuando la patología ya está instalada, y trabajamos mucho con la atención terciaria, que es cuando ya está instalada la complejidad. Entonces, no, tenemos que trabajar con el previo. Ustedes conocen muy bien y saben muy bien por la gran labor que hace Magma hace tantos años que trabajan con la detección temprana del cáncer de mama. ¿Qué es eso? Atención primaria. Es fundamental hacer un testeo temprano y oportuno de todas las mujeres, porque bueno, uno tiene la posibilidad, más allá de donde sea cada una, pero los que vivimos en Buenos Aires o en grandes ciudades, tenemos la posibilidad de tener los recursos a mano, pero no todos tienen los recursos a mano. No hay equidad en el país. No es así. El cáncer de mama no es federal para todos. Es feo que lo diga y parece como un mensaje em, triste, pero es verdad, no da lo mismo una persona con cáncer de mama en el Chaco o en Formosa que acá. Es lamentable, entonces por eso es tan importante la prevención y la atención primaria, donde nosotros educamos a los pacientes o educamos a la sociedad para que tenga herramientas para poder hacer detección temprana de un montón de patologías, ¿sí? Entonces, parte de esto que le estoy contando como factores de riesgo es que cuando la paciente viene al consultorio a verme, ahí vi que en la sala hay varias que me conocen, yo hablo mucho sobre el linfedema, aunque no tengan extirpados 10 ganglios. Porque justamente la casuística del consultorio me ha demostrado que he tenido linfedemas con pacientes que tal vez extirparon 3 o 4 ganglios. Entonces, ¿por qué a esa le voy a sacar la posibilidad de tener información y educación de manera temprana? ¿Sí? Así que por eso hago este paréntesis con lo que es extirpación ganglionar, porque por todos lados se escuchan los 10 ganglios, pero la realidad es que hoy en día deberíamos brindarle la educación a todas y la posibilidad de que todas sepan y escuchen hablar sobre el linfedema. Otro de los factores de riesgo es la radioterapia, a su vez la quimioterapia, infecciones y también la obesidad es un factor de riesgo importante, como ya habrán escuchado, para muchísimas patologías, no solamente para el linfedema, porque al linfedema con su linfa, con su estado líquido, le gusta alojarse principalmente en la zona donde nosotros tenemos la capa grasa de la piel, ¿sí? No va mucho más profundo que eso. Entonces imagínense que si el panículo adiposo, es decir, la parte grasa de la piel, es más gruesa, tenemos más terreno para que el líquido esté más cómodo y tenga más espacio. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí tienen un paper que me gusta mucho, que ese es del año 2015
Ese paper está muy interesante porque habla de la incidencia y los factores de riesgo de aparición del linfedema en brazo posterior al cáncer de mama. Es un trabajo que se hizo y se estudiaron 305 pacientes, que no es una muestra para nada despreciable, es una buena cantidad de pacientes en las cuales se demostró que los factores de riesgo, así colocados como se los puse antes, por eso se los enumeré, esos son los factores de riesgo más importantes para la aparición del linfedema, ¿sí? Principalmente lo que es el hecho quirúrgico y a su vez la radioterapia, porque piensen que a su vez, si se extirparon ganglios de la axila y después aparece la radioterapia a los tejidos lo que les hace es, hablándolo mal y pronto, hace como si estuviesen chamuscados. Entonces esos ganglios restantes de la axila que tienen que estar ayudándome como bombas aspiradoras de ese líquido a continuar absorbiendo este líquido que tenemos en el brazo y retribuirlo y volverlo a la circulación linfática general. Si yo tengo esos ganglios restantes, esos operadores que están trabajando más dificultosos porque recibieron radioterapia, tengo un factor de riesgo asociado aún mayor. Bien, ¿cuáles son los síntomas que nos podemos encontrar para el linfedema? El principal y el más conocido es la hinchazón o el edema, ¿sí? El aumento del volumen del brazo. Esto, aclaro, puede darse en una zona, puede darse en más de una zona o puede darse en todo el brazo. También la realidad, y para sacar un poco de miedo, ya voy adelantando algunos mitos a medida que hablo, no es que una paciente tiene vaciamiento axilar, se levanta a la mañana siguiente y aparece un linfedema y tiene el brazo como si fuera un muñeco Michelin. No, eso no pasa así, no funciona así. El brazo va acumulando lentamente líquido, por eso la importancia de tener la educación, la atención primaria a las pacientes para que las pacientes tengan herramientas y sepan, bueno, a ver, me empezó a pasar esto, entonces tengo que consultar, a ver, me fijo en el papelito que me dieron o donde me escribieron, con quién tengo que consultar si me pasa qué cosa, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto. No es que de la noche a la mañana aparece el linfedema y se comienza a inflamar el brazo, ¿sí? A su vez también se puede sentir con la inflamación o sin la inflamación evidente, pesadez, disminución de la movilidad, cambios en la piel se puede empezar a poner como más dura, más rugosa, dolor, infecciones y endurecimiento de esta piel, ¿sí? Porque los cambios en la piel que les decía puede ser que quede como más descamado, que se ponga mucho más dura, más rígida. Principalmente esto igualmente se da en regiones de apoyo, les muestro el codo porque es la más común en realidad, que se suele poner como más dura, más fibrosa, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de recomendaciones. Cuidados, y ahí les puse un mito porque también ahí voy a empezar a charlar de algo que les va a hacer ruido seguramente y que habrán escuchado. Las principales recomendaciones que se le da a un paciente es que cuiden el brazo. Ahora, ¿qué es cuidar el brazo? Es muy abarcativo, es muy amplio y la realidad es que hoy en día a la paciente se le hace un tratamiento para que después vuelva a su vida normal, lo pongo entre comillas, pues cada una después podrá abrir el micrófono y decirme qué es vida normal, ¿no? Entonces, hay que cuidar al brazo lo más posible de cualquier tipo de lesión que pueda llegar a tener. Lesiones, hablamos de heridas, cortes, ¿sí? Hablamos de picaduras. ¿Me picó un mosquito? No, me picó un mosquito no suele ser un factor que vaya a dar un linfedema, pero hablemos de picaduras que verdaderamente dejan inflamaciones grandes, por ejemplo, picaduras que dejan un aguijón. Esas son picaduras que después van a traer grandes infecciones y van a dejar la zona mucho más roja, ¿sí? Exposición solar o al calor, porque tengamos en cuenta que nosotros, ante cualquier fuente de calor, sin hablar de la extirpación de ganglios de base, pero ante cualquier fuente de calor, nosotros en general hacemos vasodilatación, es decir, nuestros vasos se abren y mandan a la zona que está en contacto con la fuente de calor más sangre y más líquido.
¿sí? Para que esa zona no se deshidrate. Eso lo hace normalmente nuestro cuerpo. Ahora, como les conté recién, si en el brazo nosotros tenemos menos ganglios linfáticos y yo lo caliento, va a llegar mucha más sangre, va a llegar mucho más líquido. Y después los ganglios linfáticos restantes me van a decir, bueno, pará, yo lidio normalmente con el líquido circulante que vos tenés. Si vos me mandás más líquido, es un montón, lo más probable es que me colapse. ¿Sí? Pasa lo mismo con las quemaduras. Se los puse en dos ítems aparte, lo que es exposición solar y lo que es quemadura, porque a veces uno toma como que la quemadura me la va a generar, por ejemplo, que se me caiga una olla de agua hirviendo en el brazo, siendo muy extremista, ¿no? Pero la exposición solar, no, no me genera una quemadura, solamente me puse roja. Bien, eso es un tipo de quemadura. Obviamente no es una quemadura tan erosiva ni tan profunda como que se me caiga una olla de agua hirviendo en el brazo, pero es un tipo de quemadura igual y que va a desatar la misma respuesta inflamatoria en la zona. ¿Sí? Entonces van a ir dentro de la misma línea. La manicuría y la jardinería se las puse porque son cosas con las que hay que tener cuidado en realidad. O sea, uno les da la recomendación de, dentro de la manicuría, res- retirar las cutículas. Es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque siempre en general se genera algún corte y ese corte da acceso y da vía libre para que pueda entrar cualquier tipo de bacteria y nos genere una infección. Tendríamos que poder jurar y perjurar que la persona que nos hace la manicuría tiene todo esterilizado entre cada persona que hace las manos y no suele pasar eso. Entonces, en general, nosotros aconsejamos directamente no hacer la extracción de cutículas, sino empujarlas. Y para lo que es jardinería, recordemos que en jardinería, independientemente de haya un rosal o no, hay muchas cosas que pinchan, hay muchas cosas que cortan, ¿sí? Y en lo que es naturaleza tenemos mucha bacteria y mucho germen dando vuelta. Entonces, para evitarlo, ideal lo que es jardinería siempre con guantes, ¿sí? Después tenemos lo que es la toma de la presión arterial y las extracciones. Acá les voy a meter dentro también lo que es el contraste para los estudios. Siempre que se pueda, la recomendación es al brazo opuesto, ¿sí? Ahora, el ejemplo que siempre le digo a las pacientes en el consultorio es, lamentablemente ninguno estamos exentos de tener un accidente o que pase algo en la vía pública y que no estemos conscientes como para poder avisar. Si esporádicamente alguien tomó la presión de ese brazo, no lo tomo como un factor que pueda llegar a generar un linfedema. ¿Puede llegar a pasar? Sí, no lo podemos garantizar, pero la realidad es que lo que tenemos que buscar es que no se genere un hábito constante de usar ese brazo, ¿sí? Mismo con lo que es la toma de presión, perdón, con la extracción de sangre y con lo que es la colocación de contraste para todo lo que es estudios, ¿sí? Mismo la colocación de vías, si hay que tener una internación programada por una cirugía, por ejemplo. Bien, y como último, les puse porque esto es lo que más debate trae y es el mito más grande que tiene el linfedema y que anda dando vueltas, es que la carga de peso. La carga de peso hace unos cuantos años atrás, no tanto para la medicina, porque estamos hablando de 10 años, para la medicina no es tanto, pero ya considerables, se hablaba que la carga de peso cuando hay extirpación ganglionar está prohibido. La paciente antes tenía vaciamiento axilar y casi que no podía mover el brazo, no podía levantar ni el termo para hacerse un mate. A ese nivel más o menos estaba. Imagínense que, como les conté, soy kinesióloga, motivo por el cual para mí todo eso no es viable. Si no hay movimiento del brazo, a mí se me paran los pelos y me dan ganas de salir corriendo. El brazo tiene que tener movilidad y a su vez el brazo tiene que tener carga de peso. Una de las cosas que más nos ayudan en el drenaje natural de nuestro cuerpo son las bombas, ¿sí? Las bombas impulso aspirativas se llaman. Nuestras bombas naturales impulso aspirativas son en miembros inferiores los gemelos y en miembros superiores los músculos del bíceps y del antebrazo. Entonces, imagínense que si yo tengo en el cuerpo una bomba natural, que es un músculo que me va a ayudar a que estimule la circulación de retorno, porque la voy a limitar. Pero claro, si yo muevo el brazo sin peso, ¿no activo la bomba muscular? Sí,
está bien, activás la bomba muscular porque el músculo se mueve, pero la realidad es que para tener una contracción efectiva deberíamos poder tener la contracción contra una carga de peso. Ahora, ¿y qué es peso? ¿Es peso lo mismo para mí que para Analía, que para, no sé, es lo mismo para todas, peso? Si todas estamos en una etapa distinta de la vida y todas tenemos realidades distintas, ¿sí? No es lo mismo la paciente que tiene, les voy a poner ejemplo que ocurre mucho en consultorio, la paciente de 35, 40 años que trabaja todo el día en computadora sentada y no hace mucho más, que la paciente que viene con 35 o 40 años a misma cantidad de extirpación ganglionar y mismo caso hablo, ¿eh? Que tiene 35 o 40 años, que trabaja en computadora, pero que después de trabajar en computadora me dice voy 5 veces por semana al gimnasio. ¿Sí? No es lo mismo la carga de peso para una que para la otra. Y mismo, vamos a suponer que una es madre y tiene un bebé de 1 año y la otra no. Para la que es madre, un peso de 10 kilos, o un poco menos también con 1 año, pero más o menos ese peso es una cosa normal. Esa madre no solamente carga 10 kilos, sino que carga 10 kilos en movimiento. O sea que imagínense que el peso es muy subjetivo a cada paciente. Nosotros como kinesiólogos tenemos que hacer una muy buena evaluación de la paciente para decir, bueno, a ver, en base a su estilo de vida, en base a su tratamiento de base que vamos a aplicar, que ahora vamos a hablar del tratamiento, en base a cómo es su calidad muscular, porque también no es lo mismo la paciente que viene al consultorio con extirpación ganglionar, que tuvo quimioterapia neoadyuvante, que la paciente que tuvo la cirugía y después va a tener radioterapia, pero no tuvo quimioterapia neoadyuvante. No tenemos el mismo nivel de músculo en una paciente con quimio que sin quimio, en una paciente activa previamente a el diagnóstico que no activa. Entonces tenemos que tener en cuenta un montón de cosas para decir, bueno, a ver, esta va a ser tu carga mínima, esta es tu carga base. Después de ahí, el peso lo que se hace es se dosifica. ¿Y cómo se dosifica? Al azar no se dice, bueno, hoy te toca 1 kilo, mañana te toca 2, porque ya hiciste con 1 kilo, entonces pasas de 1 a 2. No. La dosificación del peso se da, primero que nada, respetando un poco los parámetros que tiene el sistema linfático, porque si uno lo carga de mucho peso, que eso es lo único que sí sigue estando contraindicado, que es la carga de peso excesiva, explosiva, le decimos nosotros, ¿sí? O repentina. Si vos nunca cargas 30 kilos, no pretendas, si mañana te vas de viaje de fin de tratamiento a celebrar por Europa, andar acarreando la valija con 30 kilos de todo lo que compraste en Europa, porque obviamente tu brazo no está acostumbrado a cargar 30 kilos. Entonces hay que ser un poco, eh, a ver, tener un poco de sentido común, por supuesto, desde ya, pero a su vez hay que ser precavidos y ver cómo uno va estableciendo en las pacientes la carga de peso. La carga de peso tiene que ser progresiva, sistemática y tiene que estar indicada por un profesional, porque si uno va al gimnasio después de no cargar mucho peso, agarra una mancuerna de 1 kilo y a la semana el profe, que tal vez no tiene idea, pero únicamente quiere cuidarla y quiere darle como para que, bueno, gane masa muscular, pero le dice, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a levantar ahora 2 kilos, porque ya te veo que con 1 kilo andás muy bien, parece que es poquito, y tal vez a la semana, para vos, 2 kilos era un montón, para ese sistema linfático era un montón. Entonces, la dosificación hay que darla con unos determinados parámetros para que esto pueda ser una carga de peso segura y no sea esta carga explosiva que les di el ejemplo de la valija, pero les puedo dar el ejemplo de mi paciente en la que se mudó y levantó una caja a la par de la gente de la mudanza y ahí apareció el linfedema. ¿Sí? Acá les voy a mostrar, pero no me acuerdo. Les voy a mostrar porque se los puse porque esto es reciente. Es una de mis pacientes, ella tiene un pequeño linfedema, un pequeño linfedema. ¿Por qué les digo pequeño linfedema? Porque en realidad, si yo me baso en escalas y tablas que nosotros tenemos para ponerles nombre y apellido al linfedema y llamarlos por su nombre propio, digamos, ella tiene un linfedema subclínico, es decir, está por debajo de lo que se considera un linfedema grado 1, que es el primer linfedema.
Pero, por suerte, como la ciencia avanzó mucho y la atención avanzó mucho, esta paciente hizo su tratamiento posoperatorio conmigo desde el día casi que cero, y íbamos haciendo control de su brazo. Y ante la aparición de algunos síntomas como los que le mencioné en la diapositiva anterior, la pude diagnosticar y estábamos con un linfedema subclínico, ¿sí? Que justamente esta paciente sigue teniendo un linfedema subclínico y no está declarado todavía propiamente dicho porque lo detectamos a tiempo. Entonces hicimos un trabajo y una detección temprana y un trabajo temprano y ese linfedema no avanzó. Pero en la mano de ese lado, miren, eso básicamente la rajuñó el gato. Por eso puse el ejemplo, para que vean. Bien, la rajuñó el gato. Día uno. ¿Se ve ahí la presentación, la foto o se me ven yo les veo las caritas a ustedes de este lado? ¿Las ven bien ahí? Perfecto. Bien. Este, además para que vean la mano, porque vean esa foto que está mucho más de cerca, se ve bien cómo está deshidratada la piel de esa mano y su otra mano no está así. Está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, de ese lado tiene el vaciamiento axilar y ella lidia y lucha con humectar aún más esa mano porque lógicamente ese lado tiene una circulación deficiente a raíz de la extirpación ganglionar. Miren cómo va evolucionando el simple rajuñazo del gato. Bien, ahí fíjense cómo este rajuñazo pasó hace 6 semanas, ¿sí? La foto que les mostré anterior, la segunda, esa es hace 4. Esta foto que les muestro ahora, la tercera foto, es más o menos de la semana anterior o hace 10 días, porque hace más o menos esa fecha que la vi. ¿Sí? Bien, esa foto es de hace 10 días. Fíjense cómo está haciendo esa cicatriz. Esa cicatriz está haciendo una cicatriz rara. Si ustedes la ven, es rara. No es una liñita finita, perfecta. ¿Sí? Es una cicatriz que está queriendo ser una hipertrófica, que es un paso previo al queloides que todo el mundo conoce, que son esas cicatrices gruesas y adheridas. Está haciendo una cicatriz diferente, hipertrófica, porque lógicamente de ese lado no hay la misma cantidad de ganglios, no hay la misma vascularización, no llega la misma cantidad de células y de colágeno de células que formen colágeno a esa zona para generar una cicatriz mucho más linda, pero por suerte dentro de la medicina tenemos cosas con las que podemos ayudar y esta paciente con tratamiento, esta foto es del día de hoy porque se la pedí que me la mande porque la iba a poner hoy acá, esa foto es del día de hoy y ella con tratamiento hoy tiene esa cicatriz. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando la cicatriz y cómo trabajarla de manera temprana y colocarle, en este caso utilizó una crema muy específica para cicatrices que le da una mano muy grande y además es súper humectante, entonces deja la cicatriz así como está. Fíjense lo importante de, ante cualquier cosa, como que rajuñe un gato, tener la consulta y tener información a mano como para decir, está bien, esto estamos hablando de un rajuño de un gato que es súper superficial, pero imagínense si estábamos hablando de que el perro la mordió. Ya estamos hablando de una herida mucho más profunda donde tenemos penetración de bacterias porque la boca del perro va a tener penetración de bacterias. Entonces ya estamos hablando de que el brazo va a tener que luchar contra una posible infección, ¿sí? Bien, entonces, hablando un poco de lo que es tratamiento. El tratamiento, a ver, el gol estándar que quiere para nosotros en salud, el gol estándar es como la terapia máxima, digamos, ¿no? El tratamiento máximo, el que está más probado, más evidenciado. El gol estándar es la terapia descongestiva compleja, que es bastante conocida, se escucha mucho, se la escucha por partes a veces, no así con el nombre completo, pero ahora a medida que van leyendo los ítems abajo dicen, ah, sí, yo escucho que para el linfedema esto se usa. Eso se llama terapia descongestiva compleja, está compuesta por el drenaje linfático manual hecho por kinesiólogos, esto lo aclaro y lo tengo que decir 200.000 veces cada vez que lo cuento, no, no cualquier persona puede realizar un drenaje linfático en un paciente. ¿Por qué? Para vos hacer un drenaje linfático en un paciente tenés que tener, además de matrícula habilitante, ¿no? A nivel legal, pero a su vez tenés que tener la sapiencia y los conocimientos como para saber, porque en el paciente yo tengo una lesión del sistema linfático, ¿sí?
Entonces yo tengo un problema en el sistema linfático que tengo que buscar la vía alternativa para saber cómo soluciono eso. Un drenaje estético en el cual el sistema linfático está perfecto, no va a buscar una vía alternativa, ¿sí? Va a utilizar la vía convencional. Ahora, ¿qué pasa si la paciente va y se hace drenaje linfático con un no profesional? Que pasa un montón porque en los centros de estética, en todos lados se ofrece, eso no es legal y lamentablemente todavía a nosotros, lo digo formando parte de la Asociación Argentina de Kinesiología, nos falta un montón de trabajo porque no se da abasto, porque no se imaginan la cantidad de lugares que hay que brindan tratamientos que no deben hacerlo porque no tienen matrícula para poder hacer ese tratamiento y se puede a su vez empeorar la patología. Entonces la paciente tal vez va con intenciones de mejorar y de disminuir su linfedema, le hacen drenaje linfático sin conocimiento y usan los ganglios de la axila, por ejemplo. ¿Qué pasa si usan los ganglios de la axila si yo no los tengo? ¿A dónde me mandan el líquido? ¿Quién se encarga de aspirar el líquido si no hay bombas aspiradoras que lo aspiren? ¿Sí? Entonces tenemos que verdaderamente decir y hacer como una especie de pensamiento en autocuidado nuestro, lamentablemente, y decir, tengo que ver en manos de quién me pongo, ¿sí? Porque la verdad, hay mucha gente haciendo cosas que no debe. Entonces, el drenaje linfático manual tiene que estar hecho por un profesional. A su vez, la otra pata que tiene la terapia descongestiva compleja es la compresión. Les puse la palabra compresión porque dentro de compresión entra lo que es las mangas compresivas o el vendaje multicapa, que es este vendaje que se conoce, que tiene diferentes capas, como su nombre lo indica, y ninguna de las dos compresiones reemplaza a la otra. Se usan en momentos diferentes y para objetivos diferentes. En líneas generales, la terapia descongestiva compleja inicia con un vendaje multicapa y finaliza o mantiene con una manga compresiva. ¿Sí? Ahora, en el medio hay un abismo de situaciones que pueden pasar. Hay un abismo de cosas que el profesional tratante va a tener que evaluar. ¿Por qué lo digo? Porque yo tuve hace muchos años una paciente, hace muchos años digo porque ya la paciente era añosa, o sea que hace muchos años ella ya no está acá, pero una cuestión de añosa nada más. Cuando yo la empecé a tratar tenía 88 y esto fue prepandemia. Eh, Ella empezó a tener un linfedema secundario a su cáncer de mama que había tenido a los 40 y pico de años, pero empieza a tener un linfedema de tan grande y con tantos años después porque justo tiene la mala suerte que se le cae una olla de agua hirviendo en el brazo. Accidente, por supuesto, de ya, pero se despierta el linfedema años después y en una persona añosa en la cual también hay que empezar a adaptar el tratamiento. Yo a esa paciente no la podía mandar a vendar, porque esa paciente no tenía la habilidad para poder hacerse ese vendaje y su familia no estaba todos los días con ella como para poder vendarla. Entonces esa paciente, por ejemplo, inició su tratamiento con drenaje linfático y tuvo una manga de compresión porque para ella, para su caso, era mucho más útil una manga de compresión que el vendaje. ¿Sí? Por eso les digo que son los dos tipos de compresión que tenemos, pero la realidad es que uno en consultorio, más allá de que el estándar habla de que tenemos que empezar con un vendaje multicapa, uno en el consultorio evalúa qué es lo que es más correcto para esa persona en ese momento. ¿Sí? Bien, y después tenemos actividad física específica. Ahí les puse el nombre para que lo conozcan y lo sepan si no los han escuchado, que son los ejercicios miolinfoquinéticos. Justamente mio porque habla de músculo, linfo porque habla de estimular la parte linfática y kinéticos porque habla de movimiento, ¿sí? Entonces, los ejercicios miolinfoquinéticos no es ir a correr y dar la vuelta al Rosedal, porque no nos es útil, sino que los ejercicios miolinfoquinéticos son ejercicios que se usan para activar la bomba muscular de las que les conté antes, ¿sí? Y después los cuidados de la piel por todas estas fotos que le mostré en la presentación anterior, los cuidados de la piel son muy importantes. A veces, a pesar de que cuidemos la piel, como esta paciente mía que se cuida muchísimo la piel, tiene un estado de deshidratación de base en su mano que es muy grande, tiene una piel muy deshidratada, entonces ante cualquier cosita ya esa piel se lacera y trae una cicatrización
diferente. Bien, y acá les muestro para que vean, denme un segundo, este estudio del 2022 en lo que se evalúan 50 pacientes, este estudio mucho menos que en el anterior, pero se los traje porque es de los más recientes que se habla justamente de cómo la combinación de esta terapia descongestiva compleja mostró una disminución en el cambio de volumen del brazo y a su vez en la calidad y en el estado funcional de estas pacientes con linfedema relacionado a cáncer de mama. O sea que imagínense que ante cualquier paciente que tiene un acúmulo de líquido, siempre el profesional que vaya a tratarla, sea yo acá en Buenos Aires o Anita en La Pampa, tiene que trabajar el mismo tipo de protocolo, ¿sí? Más allá de que después hagamos acciones acorde al caso de la paciente, que eso nos pasa mucho y no es que esté maltratada, pero sí tenemos que mantener como el esquema de tratamiento de la terapia descongestiva compleja. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Preguntas porque las fui viendo mientras estaba hablando, vi que aparecían pasó esta semana y no iba a suspender la charla por eso. Gracias a Magma, que siempre me convoca, que siempre está del otro lado. Gracias, Ana. Besos miles. Siempre disponible para Magma porque es una fundación que hace muchísimo, es una organización que está hace muchísimos años y trabajan, no saben la cantidad que se trabaja para que todo salga como sale, para que ustedes tengan los grupos de contención, para que haya eventos. Se trabaja un montón en esta organización. Entonces es muy importante que ustedes también del otro lado sean un poco difusoras de lo que se hace, no solamente del mensaje de la detección temprana salva vidas, que cuando les toca padecer el diagnóstico es un mensaje ya medio como bandera, pero también el hecho de decir, bueno, a ver, la detección temprana salva vidas, ¿te tocó? Bueno, mira todo lo que hay para vos, mira la red que hay, mira la cantidad de gente que hace cosas de manera desinteresada para que vos, por ejemplo, si necesitas algo, lo puedas tener. Así que ahí les dejo mis redes sociales, mi mail, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir, me pueden dejar dudas y gracias. Gracias, gracias, Caro. Te voy a pedir que dejes de compartir Sí, así nos vemos un poco todas las caras. Y si te parece, arranco. Hay varias preguntas, así que las voy a ir leyendo y si querés vos las vas respondiendo, ¿te parece? sí, dale. Bien, bueno, arranco, porque hay Ah, varias. 19 estoy viendo, espero que alguien me salude, además de dejar preguntas. Bueno, arranco con la pregunta de Ana. ¿La acumulación de líquido es doloroso? Sí, puede dar dolor o no, dependiendo la cantidad de líquido que sea. Pensá que el brazo es como una especie de, muy retro lo que voy a decir porque creo que no se usan más, pero como si fuesen las bombuchas de agua del carnaval carioca, ¿no? Del carnaval del verano. Si vos tenés la bombucha de agua muy a tensión, ¿sí? Con mucha agua, eso va a dar líquido, va a dar dolor, perdón, porque comprime las terminaciones nerviosas. Ahora, si vos tal vez tenés la bombucha mucho más desinflada con menor cantidad de líquido, eso tal vez no te dé dolor, pero te des cuenta por haberlo visto. Excelente. Por aquí Galo pregunta, ¿a partir de qué momento puede hacer los ejercicios o rehabilitación del brazo para evitar el linfedema? Desde antes de ayer. A ver, otra cosa que cambió mucho, por suerte, agradezco. Antes a la paciente se la operaba y hasta a veces inclusive se le mandaba a comprar un cabestrillo para que salga desde la clínica con el corpiño compresivo y el cabestrillo. Y no les hablo en el siglo pasado, ¿eh? Mi mamá tuvo cáncer de mama en el 2001 y tenía un cabestrillo cuando salió de la clínica. Y recuerdo que con 47 años el médico le decía, bueno, Susana, pero te salvamos la vida. ¿Querés también mover el brazo? Y sí, por supuesto que quiero mover el brazo, ¿cómo que no? Entonces, la realidad es que la movilidad tiene que ser inmediata. Obviamente tenemos parámetros, ¿no? No es que el primer día post cirugía van a estar bajando, si me pongo el mismo ejemplo porque es muy gráfico, la olla Essen de abajo, de arriba de todo de la alacena. Pero sí tiene que haber movilidad precoz, porque a su vez la movilidad genera la contracción de los músculos y eso ya es un sistema de bombeo para el drenaje. Excelente. Gracias, Caro, por esa respuesta. Creo que hay algunas preguntas que ya se fueron respondiendo, pero bueno, cualquier cosa volvemos a ellas, ¿sí? Acá Agustina pregunta, ¿qué pasa con los golpes?
¿Es un riesgo? A ver, diferenciemos golpes primero que nada. Porque, por ejemplo, no sé. Em, Cosas de la vida diaria, ¿no? Estoy guardando la ropa, descolgando la ropa, es tarde, tengo que hacer la comida, me golpeo el brazo contra el marco de la puerta. Bien, es raro que eso te despierte un linfedema. Ahora, si vos te caes, por ejemplo, en la calle y pones los brazos, aunque no se haga una fractura expuesta, muy probablemente ese golpe pueda llegar a generar un linfedema porque estamos hablando de que el cuerpo va a hacer una reacción inflamatoria exagerada. Entonces, hay que ver qué tipo de golpe. Por eso es muy importante que la paciente tenga su consulta de base para decir, bueno, esta es mi base, esta es mi realidad. Si algo de esta realidad se modifica, inicio con tratamiento temprano. Excelente. Después, acá Caro pone, me han realizado hace casi 2 años cuadrantectomía y me extirparon solo 3 ganglios. Al hacer ejercicio de peso me ha pasado de sentir una sensación de pesadez en el brazo del lado operado. ¿Es una alerta? Sí y no. Porque, a ver, convengamos que nosotros en la axila tenemos, es inconstante, por eso les voy a decir un número, tenemos entre 25 y 35 ganglios en la axila. Si es constante, tal vez yo tengo 25 y tal vez, no sé, a Mirta que la veo acá ahí en pantalla, Mirta tal vez tiene 35, entonces tiene más ganglios que yo. Obviamente, si a mí me estirpan dos y a Mirta le estirpan dos, ella va a tener más ganglios linfáticos con los cuales trabajar. Pero siempre la extirpación ganglionar da que la circulación linfática tiene una modificación. Entonces, al tener una modificación puede que nosotros tengamos la sensación de pesadez, pero no estemos haciendo un linfedema. Ahora, ojo, porque eso no quiere decir que ante tal vez una carga de peso explosiva no pueda aparecer un linfedema. Entonces, tal vez en el caso a la tocaya que escribió ahí, tal vez lo importante es ver ¿cuándo pasa que siente esa pesadez? Si pasa siempre, si pasa cuando trabaja con 1 kilo, con 2 kilos, si le pasa ante determinados movimientos, ¿no? Hay que evaluar como bien en qué caso le pasa para saber si es porque tal vez al sistema linfático le está costando como adaptarse o porque verdaderamente es con un síntoma inicial. Bien, perfecto. Acá Melody se ve que se sintió identificada cuando pusiste el ejemplo del bebé porque dice que ella tiene un bebé de 11 kilos, así que se sintió muy identificada por ahí. Tu Después, realidad Melody va por otro lado y claramente que vos me digas voy a hacer ejercicios con una pesita de 1 kilo es un poco un chiste. Obviamente los 10 kilos lo levantás bimanual con el niño haciendo malabares y piruetas, entonces también levantás 10 kilos dinámicos porque no es una pesa que vos la levantás Yo derechito. ahí, Caro, encajo en todo el ejemplo que diste porque trabajo en sistemas, paso más de 8 horas sentada, tengo una bebé de 1 añito y medio que pesa más de 11 kilos, trato de ir al gimnasio entre 4 y 5 veces por semana. Aún así, ahí agregué el otro comentario porque me pasó de ir a la flebóloga por tema de calambre, frío en las manos, en los pies, y me dijo que tenía linfidema en los brazos y en las piernas. Eh, Nunca lo había escuchado. Bien, a ver, primero una cosa. El linfedema es una patología que cuando aparece, aparece posterior a un hecho, ¿no? Secundario. Un linfedema secundario aparece unilateral. Si la paciente tuvo cáncer de mama derecho, el linfedema es derecho, no es izquierdo y no se da en la pierna. Ahora, si la paciente tiene un problema linfático de base, un linfedema primario, que nosotros decimos la persona nació con un problema en su sistema linfático, el linfedema sí puede presentarse en más de un miembro, en cabeza, en cuello, puede pasar. Ahora, si es posterior a una cirugía, es unilateral y es en la zona donde fue el acto quirúrgico. Hay que ver, porque hoy en día también muchos confunden el linfedema con el lipedema. Suenan parecidos, es un juego de palabras, pero no es lo mismo. Tiene un tratamiento diferente, una etiología diferente, ¿sí? Así que no es lo mismo. Probablemente, tal vez deberías volver a hacer consulta con flebología para verdaderamente sacarte la duda y mismo hay que hacer, más allá del ecodoppler, hay que hacer Doppler de partes blandas para saber si verdaderamente estás acumulando líquido de manera periférica, así homogéneo como se plantea. Y a su vez, aunque vos vayas al gimnasio
y hagas actividad física y levantes peso, más allá de que di el ejemplo de la pesita de 1 kilo, lógicamente no vas a levantar una pesa de los 11 kilos que pesa tu bebé, porque me vas a decir, no, Caro, no puedo, y no, es lógico, vas a probablemente trabajar, independientemente de hacer una evaluación al inicio, ¿no? Pero seguramente seas una paciente que ya arranque con un peso, con pesas de 2 3 kilos y ya enseguida pueda uno ir haciendo una progresión para los ejercicios que son unilaterales y distintos para los ejercicios que son bilaterales, porque en eso sí se levanta más peso. Excelente. Bueno, continúo con las preguntas. Todavía tenemos bastante tiempo, pero Caro, llegado el caso de que no lleguemos a abordar todas las preguntas, después capaz podemos hacer algo por redes o vemos la forma de Sí, contestar súper, todo, ¿sí? súper. Bien, continúo con Mercedes. Dice, ¿la ozonoterapia y la cámara hiperbárica es recomendable para el linfedema y las adherencias? Necesitamos sí o sí, ok de equipo médico, sí o sí. ¿Por qué? Porque, a ver, son excelentes terapias, no estoy diciendo que no, pero tenemos que tener sí o sí el ok, principalmente de la parte de onco, donde nosotros tengamos una enfermedad estabilizada, ¿sí? Porque vas a entrar a realizar terapias que verdaderamente favorecen y ayudan en algunos casos al crecimiento celular. Por ejemplo, la cámara hiperbárica es famosa porque ayuda mucho en la cicatrización. Entonces tenemos que tener sí o sí como lo que hay de oncología, ¿sí? Primero que nada como para partir de base y dejar eso bien marcado. Y a su vez, para lo que es adherencias, la ozonoterapia es excelente, es excelente. Tiene muy buenos resultados. Lo que tiene hoy en día es que es un poco inaccesible tal vez, pero por una cuestión de que las prepagas no las están cubriendo o las están cubriendo mediante mucha insistencia. Pero sí, la cámara hiperbárica por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que hay que hacer cirugías de reconstrucción donde ya pasaron por radioterapia y a veces la cámara hiperbárica es una solución grandísima para que nos ayude a tener una cicatrización muy buena. Pero como les digo, necesitamos primero el ok de oncología. Bien, excelente. Si alguien quiere llegar a hablar, levante la mano y yo le doy el micrófono, ¿sí? Mientras tanto, sigo. Ah, perdón, Mirta, vos levantaste la mano. Abrí el micrófono si querés y coméntanos. Estás muteada aún. Seguís muteada. A ver, seguís muteada. Tenés que apretar donde está el micrófono. A ver si no, sí. A ver. ¿Quién quiere hablar si no te la desmuteo? Sí, yo estoy intentando desmutearla, pero no me deja a mí. A ver. Mm, no, no me permite No, tenés que desmutear. desmutearte vos, Mirta. Sí, yo tampoco pude. Bueno, hagamos una cosa. Mientras probás desmutearte, seguimos con otra pregunta y cuando puedas, avanzamos con vos, ¿sí? Por acá, Elizabeth dice, hace 15 días me realizaron una mastectomía bilateral. En el lado afectado me sacaron 2 ganglios centinela y siento sensibilidad en el antebrazo. Puede ser acumulación de líquido. ¿El lado sano puede también verse afectado sin extirpar ganglios? Bien, la del lado sano, ahí esa la respondí hace un ratito. El lado sano, si no tiene extirpación de ganglios, si no le pasó nada, no va a tener linfedema. El linfedema siempre va a ser del lado donde tenemos la lesión del sistema linfático, ¿sí? Lesión en este caso programada por la cirugía, pero lesión al fin. Y después me comentabas algo de la sensibilidad en el antebrazo. Bien. La alteración de la sensibilidad va por un lado en el postcirugía inmediato que no tiene que ver con el linfedema, ¿sí? La alteración de la sensibilidad principalmente en cara interna, ¿sí? De lo que es el brazo y en la parte posterior que también se puede extender hasta esta zona de la espalda en el postcirugía inmediato e inclusive a veces posterior a los 6 meses, eso se da por el abordaje, por la técnica de abordaje por la axila, ¿sí? Por el ingreso en la axila, porque en la axila pasa un nervio
muy finito, muy superficial, que es el encargado de llevar la sensibilidad a esa zona que les marqué recién, y que cuando se hace el abordaje por axila es imposible que no se toque, es imposible porque está justo por abajo de la piel, es imposible que no se toque. Entonces, posterior a la cirugía, más con estos poquitos días que habías dicho que llevas 2 semanas, es muy probable que la alteración de sensibilidad en la zona la tengas dada por este abordaje por axila. A partir de los 3 meses más o menos empieza a recuperar la sensibilidad. Si la sensibilidad se puede recuperar al 100, al 80, al 50 o nunca. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos, depende de cada paciente. En líneas generales, cuando la paciente hace rehabilitación posquirúrgica, uno trabaja para estimular la sensibilidad de la zona y darle como una ayudita para que empiece a restituirse. Excelente, Caro. Mirta, ahí A te ver, pongo. ¿ahora me escuchás? Ahí ¿Ahora? estás. Ay, bueno, Perfecto. perdonen, pero yo con la ciencia ando atrasada. Yo, me operaron hace 12 años de cáncer de mama y ahora el año pasado empecé con linfedema y el doctor me dio Diosmina, me dio una medicación que no me hizo bien, no me deshinchaba el brazo. Y yo después de este problema me hice drenaje linfático y empecé, que después descubrí que se me declaró un cáncer metastásico de mama. Si eso, este linfedema pudo ser el aviso de este nuevo cáncer o progresivo, ¿no? Porque es el mismo cáncer de mama. Y ahí me vino todo un problema de acumulación de líquido en los pulmones y apareció el cáncer en la pleura, donde me sellaron la pleura y ahora estoy en tratamiento con hormonas. Pero a mí me extrañó que tenía el brazo hinchado después de 12 años y me dio esta pastilla Diosmina que me atacó el estómago y no me desinflamó nada. Sí, el Diosmil es una medicación que se suele utilizar mucho para lo que es problemas varicosos principalmente. Hablamos, lo más común es las varices de miembros inferiores por estar mucho parada o por trabajar demasiadas horas sentada, también por el corte que hace la pierna entre la pierna y el muslo a raíz de la rodilla, porque también se hace compresión en la zona posterior de la rodilla. Y el Diosmina es una medicación que se suele dar mucho, pero el linfedema no tiene ningún tipo. A ver, la realidad es que no nos va a cambiar nada, no nos va a ayudar a la circulación de retorno. Se suele dar un montón, es más, a veces se le da 2, 3 meses a modo prueba, te diría, pero el tratamiento gol estándar para un linfedema no es farmacológico. Es pura y exclusivamente la terapia descongestiva compleja como te la mostré recién en la presentación. Pero, Ahora, más sí. allá de eso, vos recién comentabas que esto apareció 12 años después y que empezó a aparecer un aumento del líquido en el brazo. Bien. La realidad es que cuando el brazo se empieza a hinchar, hay que hacer una muy buena evaluación de cuál podría llegar a ser la causa de que comience a hincharse. Porque sí es verdad que los tumores metastásicos nos pueden dar un linfedema asociado por compresión. ¿Sí? Nos comprimen, por ejemplo, axila, por ejemplo, la zona de hueco axilar, la zona de hueco infraclavicular y supraclavicular. Esto estoy hablando de la clavícula por arriba, de la clavícula por abajo. Muchas veces los tumores hacen metástasis en esas regiones ganglionares y muchas veces son la premisa que nos está mostrando que tal vez ese linfedema se está dando por un proceso metastásico y no porque el sistema linfático está fallando solamente porque hubo extirpación ganglionar. Hay que tener un ojo clínico bastante aceitado, hay que tener mucha casuística también para poder ver eso. Pasa. No es que eso es un caso único y aislado, pasa. Sí es verdad que cuando, vamos a suponer que vos llegás al consultorio en el cual el flebólogo igualmente te dio Diosmin y te hizo un Doppler en el momento, ¿no? Diosmina y la manga, nada más. Pero Pero no evaluó el sistema vascular.
no, no evaluó nada. Por eso yo digo, a lo mejor, y es un doctor renombrado, el doctor Siuchi, que es Bueno, uno de los mejores. sí, sí, lo conozco perfectamente. Pero Todos yo fuimos digo, a alumnos lo de él. mejor no me lo trató bien y yo al hacerme el drenaje linfático, yo digo, a lo mejor el líquido pudo ir a los pulmones, no No, sé, no, eso no. Sí, eso no. A ver, el edema pleural va por un lado y el edema en el brazo va por el otro, en este caso particular. Ahora, sí es verdad que muchas veces un aumento de líquido en el brazo, cuando nosotros tenemos una paciente que ya tuvo un carcinoma de base, tenemos que evaluar bien que no haya ningún otro indicio que nos esté marcando que pueda llegar a haber una metástasis. claro, ¿Sí? claro, Tenemos que evaluar muy bien. En mi caso particular, y te lo digo porque ya tuve varios casos así, tengo la suerte de atender hace muchísimos años, soy muy monotema, hago solo lo mismo, así que no me pregunten nada que tenga que ver con otra cosa traumatológica porque no les voy a poder responder. Eh, pero a raíz de tener tantos casos, me ha pasado, ya tuve muchas pacientes a las cuales se les inició el acúmulo de líquido en el brazo y era como la alerta que nos estaba mostrando que había una metástasis, ya sea ganglionar axilar o supra o infraclavicular. Ahí lo que uno tiene que hacer cuando, vamos a suponer, el paciente me llega primero a mí, como me pasó en ese momento, yo obviamente trabajo mucho en equipo. Para mí el trabajo en equipo, si no es así, no existe. Vos no sos un brazo solo ni una mama sola, vos sos un todo. Entonces, yo tengo que estar en contacto, yo como kinesióloga que te voy a abordar como un todo, tengo que estar en contacto con tu oncólogo, con tu mastólogo, o sea, hay que estar en contacto todo el equipo. Entonces, uno lo que tiene que tener es el ojo como muy entrenado para ver pequeñas cosas que me pueden llegar a estar indicando que ese linfedema, tengo medio dudas de dónde puede venir. Entonces, automáticamente se habla con el equipo médico y el equipo médico hace una evaluación del sistema vascular del brazo y cuando uno evalúa el sistema vascular del brazo, evalúa axila y evalúa los huecos supra e infraclaviculares. Entonces ahí ya podemos determinar si los centros ganglionares cercanos están teniendo algún compromiso y por eso, por estar hechos, yo a veces lo digo así como para que se entienda, por estar hechos como una pelota, me están generando compresión de la circulación de retorno en alguien que no tenía linfedema y sea eso lo que me esté dando el linfedema. perfecto, te agradezco muchísimo. Pero queda tranquila que el pulmón va por un lado, el linfedema va por el otro. Sí, pero si me hubieran hecho estudios, a lo mejor lo hubiera agarrado más a tiempo, ¿no? La metástasis. A ver, igualmente fuiste con el padre de la linfología moderna en Argentina, que es el doctor Siuchi. Probablemente él en ese momento no vio ningún indicio que le dé pauta como para que verdaderamente tu linfedema podía ser secundario a una micrometástasis. Entonces, muy probablemente pudo haber pasado eso, porque ya te digo, es como, hay miles de flebólogos y de opiniones y qué sé yo, pero fuiste con de los más grandes que tenemos en Argentina en este momento, porque sigue activo él. Eh, Dudo que se le haya como pasado, digamos. Puede pasar porque somos seres humanos también, ¿no? Por supuesto, ya no lo niego, pero fuiste con alguien que lo que le sobra es experiencia. Entonces, probablemente tal vez lo que haya pasado es que no haya tenido indicios que le hayan hecho sospechar. Gracias, Caro, y Gracias, gracias, Mirta, gracias. por traer esta historia. Bien, Galo dice, Pilates en camilla reformer, ¿qué hay que tener en cuenta si está permitido? Bien, actividad física siempre está todo permitido, siempre es todo ok. Obviamente hay limitaciones en el sentido de que no todas las actividades físicas son iguales. Yo tuve una paciente que hacía pole dance. Imagínense que hasta que la dejé colgar en el caño pasaron unas cosas antes porque no podemos pasar de no mover casi el brazo después de la cirugía a colgarnos en un caño y hacer una figura, ¿no? Por supuesto. Pero en lo que es pilates, lo que se tiene que trabajar mucho al principio es de manera, o sea, de acá para abajo de manera libre, aclaro, ¿eh? Voy a hablar de lo que es tren superior. De lo que es tren superior, lo que hay que buscar primero es trabajar a baja carga o casi sin carga, con mucha movilidad, darle mucha movilidad a la cintura escapular, a nuestro hombro, a nuestro brazo. Y una vez que se le dé mucha movilidad, que eso se puede hacer tanto en camilla o se puede hacer a veces en pilates, se hacen ejercicios en los cuales se usa tren inferior o a veces tren inferior, perdón, y tren superior va aparte con mancuernas. Eso dependiendo mucho de los profesores, pero hay que trabajar siempre primero movilidad.
Si la paciente no tiene movilidad, no puede cargar peso. No me sirve de nada que levanten peso si no mueven el brazo. Primero, como por orden de prioridades, a mover el brazo y después a levantar peso. Y a su vez, el peso hay que tener en cuenta que tiene que ser dosificado de manera lenta y paulatina para que vos después no pongas, por ejemplo, em, no sé, te enganches con el verde y digas, che, ahora estoy dándole con con el verde y tal vez para vos es demasiada carga. Entonces hay que hacer una evaluación de ver primero qué es lo que es para vos lo más indicado en ese momento. Perfecto, Caro, gracias. Acá preguntan, bueno, de esto estuviste hablando ya hace un ratito. ¿El drenaje linfático es recomendable? Pues sí, recuerden siempre por un profesional idóneo, pero sí, siempre. Creo que eso es una de las cosas que más me quedó, ¿no? Porque uno lo escucha en un montón de lugares, en un montón de centros de estética y piensa que lo está haciendo un profesional y no es así, por lo que dijiste. No, imagínense que, en serio les digo, desde la Asociación Argentina de Kinesiología tenemos un comité que se encarga, una comisión que se encarga de todas las denuncias que hay a nivel país, les estoy hablando porque la Asociación Argentina es a nivel país, de la cantidad que hay. Imagínense que si tenemos acá en Buenos Aires cualquiera haciendo cualquier cosa donde se supone que las reglamentaciones para que todos nosotros abramos consultorios son muy estrictas y muy determinantes, imagínense en una provincia donde abrir en un garage de cualquier vecino es algo muy sencillo y lo puede hacer cualquiera, que ya me ha pasado eso de tener pacientes que han venido, una paciente vino de La Pampa, en el medio de la pandemia vino a Buenos Aires y el linfedema le empeoraba cada vez más. Y le estaban haciendo drenaje a una chica muy macanuda, todo, pero no era kinesióloga y era literal un garaje de una casa. Qué peligro. Muy importante esta información, Caro. Bien, acá preguntan, ¿hay cremas para el día a día que puedas recomendar? Bien, acá vamos más como a la parte, me van a llevar más a mi parte de dermatofuncional. Bien, pensemos que nosotros siempre tenemos que tener nuestra piel hidratada. Por supuesto, desde ya, en la región de la mama, axila y brazo del lado de la cirugía, nuestra piel no va a tener la misma calidad, ¿sí? No va a tener la misma hidratación. Nuestra barrera cutánea no va a ser igual porque le faltan ganglios linfáticos y la circulación ahí siempre, quieras o no, va a ser un poco más lenta. Entonces nosotros, de manera tópica, tenemos que darle una buena hidratación a la zona. Partiendo de una hidratación de base sin conocer específicamente el caso de cada paciente ni de la chica que preguntó ahora, ¿no? Pero independientemente de cada caso, siempre a la piel le tenemos que dar de base todas, la más joven, la más grande y linda, bonita y aunque no tenga celulitis, todas le tenemos que dar de base a nuestra piel hidratación, vitamina A y vitamina E. Hoy en día tenemos un glosario de marcas que son como las más conocidas y las que están certificadas que verdaderamente tienen la cantidad de vitamina E y vitamina A que dicen por unidades por litro, porque después tenemos marcas un poco más baratas que en realidad no tienen esa cantidad de vitamina A. Entonces, siempre tenemos esas marcas de base que la mayoría las conocen cuando empiezan radioterapia. Después, a medida que uno conoce al paciente y lo va evaluando, puede ver si a su vez su piel requiere tal vez un agregado de alguna crema tópica que por ejemplo, contenga, no sé, urea al 5%, no sé, dependiendo el requerimiento que tenga la piel de esa persona, ¿sí? Pero siempre de base vitamina A y vitamina E. Excelente. Por acá Vero preguntaba si conocemos a alguien por zona sur, porque ella es de Gleu, imagino algún Sí, colega tuyo. sí, tengo. ¿Tenemos? Zona sur tengo en Lanús. Si te queda cómodo, mandame mensajito y ahí te dejo anotado el celular en el chat, ¿eh? Mandame mensajito, yo te paso un contacto si te queda cómodo Lanús, si no veo que te busco por la zona. Excelente. Bien, bueno, acá nos agradecen un poco, te agradecen a vos, Caro, también. Acá Miriam pregunta, linfedema en tórax y espalda post-mastectomía, ¿cómo prevenir y tratar? Gracias. Bien, espera que estoy abriendo déjame que mando el celular así. Sí, 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 sí. 3, 3, 3, Acá 2, 1. podemos esperar, Listo. todavía tenemos tiempo. Sí. No, no, ahí está, así no meto la pata porque si no ya me veo. Igual cualquier cosa, si metí la pata, el celular lo tienen en las redes, pero está bien. Sí, o nos escriben a nosotras y las ponemos en contacto, no hay Sí. problema. Eh,
Hola Miriam, ¿cómo va? Bueno, linfedema en tórax y espalda postmastectomía, sí. ¿Cómo prevenir y tratar? Es difícil prevenir porque, bueno, vamos a meter en un tema que nos gusta, la compresión. A veces la compresión no realiza la compresión que necesitamos, justamente. Se usan mucho los corpiños compresivos estándares y esos corpiños compresivos estándares, por más que son una opción viable, económica, que les puede servir a la totalidad de las mujeres y que nos da una ayuda, pero no serían como lo más ideal porque no tienen tan en cuenta todo lo que es zona de espalda y cara lateral de tórax, ahí como bien decía Miriam, cara lateral de tórax y la zona de la axila. Entonces, la realidad es que para prevenir la acumulación de líquido en esa zona necesitamos una buena prenda de compresión. Obviamente, como les dije recién, no estamos hablando del mismo valor que el típico corpiño compresivo que conocemos todas, que lo tienen muchas marcas de lencería, lo tiene Areta, lo tiene Mora, lo tienen miles de marcas, el que tiene ganchitos adelante. Necesitaríamos un corpiño compresivo de mejor calidad que se ajuste mucho más al tronco de la paciente y a la circunferencia de la paciente y que tenga una cobertura en axila más alta y una cobertura en la zona dorsal mucho mejor. Así que eso sería la mejor opción como para prevenir. Para tratar, cuando la paciente viene a hacerse drenaje posterior, hacerse drenaje, no, vamos a decir hacer tratamiento, porque el drenaje es una de las técnicas que se usa. Pero cuando la paciente viene al consultorio posterior a la cirugía, lo que es cara lateral de tórax, zona dorsal y axila, se trabaja todo junto. Excelente. Acá Andrea pregunta, ¿puede después de la quimio, rayo, cirugía, haya dolor en el brazo y hombro, una rigidez en la mama? Sí, muy común, Bien. muy común. La, yo a veces le digo a las pacientes que te dicen, no, yo solo tuve la extirpación del tumor y radioterapia y nada más. Lo mío fue tranquilo. Siempre digo lo mismo. Siempre que esté presente la radioterapia, la cosa deja de ser tranquila. La radioterapia no hace que el tratamiento sea menos complejo porque no tuviste quimioterapia. Obviamente la quimioterapia es muy compleja, eso está a nivel orgánico estoy hablando, ¿eh? La quimioterapia es muy compleja, eso está clarísimo, no se le resta mérito, pero tampoco se le resta mérito a la paciente que solamente hizo radioterapia. Porque la radioterapia nos deja muchas secuelas locorregionales que son importantes, que son molestas, que hay que trabajar. Esto que decía una de las chicas recién, lo de la rigidez de la mama, lo de la dureza de la mama, lo de la imposibilidad a veces de tener la totalidad del movimiento en el hombro, todo eso son secuelas de la radioterapia. O sea, que quiere decir que si solamente me tocó radioterapia, ¿es más simple? No, no siempre. Bien. Celeste pregunta, ¿quién nos puede orientar para hacer los ejercicios miolinfoquinéticos? El kinesiólogo, siempre, ¿sí? Sí, Bien. tenés que buscar un kinesiólogo que se dedique a rehabilitación oncológica o que se dedique a rehabilitación vascular. Por eso al principio hice como los dos paralelismos, porque quienes hacen vascular, que también tratan linfedemas de miembros inferiores y qué sé yo, también pueden ayudarte en el caso de un linfedema Bien, y de excelente. los Bueno, ejercicios. acá hay muchos mensajitos lindos para vos, Caro, pues si querés míralos, pero Bueno, todas agradeciéndote. Acá Ana pregunta, puede que alguna se repita, yo voy leyendo y no me doy cuenta, pero dice, ¿el linfedema genera pinchazos o retención de líquidos? sí a todo. Bien, excelente. Sí, a todo. Sí, puede generar pinchazos como si fuesen descargas, ¿sí? Por esto que yo decía antes, el líquido hace compresión hacia afuera, como si fuese una bombucha, entonces comprime las partes blandas de nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, en la parte blanda, es donde tenemos las terminaciones nerviosas de dolor y a su vez donde tenemos algo que, más allá de los nombres, ¿no? Pero se llaman receptores, mecanorreceptores, donde sensan, digamos, las diferencias de presión, las diferencias de vibración, las diferencias táctiles de estímulo y esos al comprimirlo pueden dar descargas nerviosas diferentes a lo que tendríamos que tener. Así que tranquilamente puede ser que aparezcan. Bien, excelente. Bueno, voy a ir con Beso caro. una pregunta más y después le voy a dar la palabra a alguien que quería hablar, pero primero, cuando dormimos sobre el brazo del lado operado, ¿es normal que sintamos cosquilleo? Sí, puede pasar. La circulación linfática de ese lado es distinta. Entonces, si estás muchas horas apoyada sobre ese lado, porque justo te dormiste muchas horas sobre ese lado,
puede que como la circulación se enlentece un poco sientas cosquilleo. No quiere decir que porque duermas de ese lado vas a tener un linfedema. Tenés que dormir una cantidad de horas exagerada, hacer una compresión exagerada de ese brazo como para que yo te diga, la verdad que el dormir así te trajo un linfedema. Antes, hace muchos años, se recomendaba que la paciente duerma durita con el brazo acá arriba y qué sé yo, con una almohada. Y me acuerdo cuando yo estudiaba decía, ¿quién puede dormir con el brazo ahí arriba, durito, boca arriba, durante toda la vida? Imagínense si en el post-cirugía es difícil dormir boca arriba, te duele la espalda, te duele el cuello. Imagínense si tenés que dormir toda la vida de esa forma. Entonces, a veces lo que se puede ayudar a orientar a la paciente es, si sentís que te agarra como cosquilleo en el brazo de ese lado, son súper famosas y probablemente las conocen, las almohaditas corazón, ¿sí? Las almohaditas corazón que justamente tienen la forma, ¿sí? En la zona donde está acabado el corazón, uno la puede poner por debajo, en el hueco de la axila y apoyar de ese lado. Entonces le da un apoyo mayor al brazo y no apoya el tronco directamente, el tronco sobre el brazo. Eso tal vez te da un poco de comodidad y sentís menos cosquilleo cuando te levantás. Pero la realidad es que también la almohadita puede volar a la noche, depende cómo duermas y cuánto te muevas. Entonces, es una alternativa, pero tampoco lo tomes como una regla y no es que hay algo que puedas hacer que sea como la panacea para que no te pase eso. La mejor posición es cambiar de posición. Siempre es el mejor lema de la kinesiología, para todo. Por eso existen las pausas activas mientras uno trabaja y está sentado en la computadora. Bien, excelente. Bueno, le voy a dar la palabra a María Mercedes que quería hablar y después vamos a tener que ir cerrando porque ya estamos llegando al horario, ¿sí? Mercedes, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, viste, yo te pregunté lo de la ozonoterapia y de la cámara hiperbárica. Yo a mi oncóloga le pregunté, ella me dijo, sin mucho pensarlo, que sí. Yo lo que sí me gustaría como observar a través de mi experiencia, que a veces los médicos te tratan cada uno desde su perspectiva, como un pedazo, y no, como vos decís, en grupo, ¿no? Entonces, yo voy a la oncóloga, salió de mí, ¿no? Porque lo que me pasaba que tenía un poco de adherencias acá que me jodían. Y entonces, bueno, pensando y buscando yo, a mi manera, fui con la consulta a la oncóloga, pero es decir, o quizás fui a la mastóloga también, y ella sabía que yo tenía un poco de adherencia después de la radioterapia, porque estuve mejor después de la quimio que después de la radio, y es como que el paciente pareciera que tiene que buscar las soluciones en vez que esos profesionales que sí hicieron, pues yo les estoy muy agradecidos, hicieron su trabajo desde su perspectiva y desde su ámbito, diríamos, desde su territorio, lo hicieron bien, pero después uno se queda con las secuelas y es como que ahí parece que el paciente tiene que salir a buscar, investigar y después ir a hacer a cada uno, como yo fui a mi oncóloga, como fui a la mastóloga, a preguntar si esto era bueno, si no era bueno, para salir un poco adelante. Yo, de hecho, hasta ahora, yo hace un año y medio no he tenido linfedema, muevo el brazo bien, eh, pero bueno, tenía eso de las adherencias que sí me estaba jodiendo, como, ¿no? Esa sensación de tirandez. Y entonces, bueno, empecé a pensar qué podía hacer, porque Es que en realidad lo primero que tendría que haber pasado era que tu cirujana, tu mastóloga, te mande a kinesiología. Eso es lo no, primero que eso lo hizo apenas yo claro, al mes, porque por eso ves que tengo el las brazo que es que, adherencias, claro, pero, pero pero ¿llegaste al después ya mes a no, kinesiología? ¿cómo? Eso no te escuché, ¿llegaste al mes a kinesiología? Sí, y eso me hizo muy bien. Pero ¿qué Fue pasó? un Yo poco hice la tarde. quimioterapia, ahí normal, me parecía que estaba muy bien, bastante recuperada, pero después, como vos dijiste, cuando hice la radioterapia, a los meses es como comencé con, yo digo, como que estoy retrocediendo. Es como que sentí que retrocedía, pero bueno, eh, fui nuevamente a la mastóloga, a la oncóloga, pero fui más yo desde mi lado que quizás, no sé, me parece que Acá de, te voy, de ellas hacia mí. Acá te voy a contar algo, Mercedes, que charlamos el año pasado, acá en el ciclo de charlas de Magma también yo di una charla donde se hablaba un poco de qué era y qué hacía la fisio-onco. Y una de las cosas que todavía el equipo de salud en general tiene como gran deuda pendiente es
el delay para derivar de manera temprana. Las pacientes a kinesiología tienen que llegar previo a la cirugía para una etapa que se llama prehabilitación, que es donde uno las evalúa y ve cuál es tu realidad previo a entrar a un quirófano. Te da educación sobre qué tenés que hacer los primeros días, cómo tenés que manejarte, te habla sobre el linfedema, todo eso se hace previo a la cirugía, se te evalúa y después de la cirugía, dependiendo del equipo médico, pero como mucho, como muy tarde a la semana ya tenés que estar en el consultorio del kinesiólogo, como muy tarde. Y a su vez, durante la radioterapia hay que hacer kinesiología. Y posterior a la radioterapia, cuando mis pacientes terminan, la realidad es que yo las voy viendo cada 15 días, durante 2 meses. Después las pateo cada 3 semanas y después las pateo cada 4 semanas. Yo las veo en líneas generales desde que terminan la radioterapia a posterior hasta el mes 6. ¿Por qué? Porque es donde yo encuentro la mayor tasa de complicaciones. Ejemplo número uno, las adherencias o el encapsulamiento protésico en las pacientes que tienen colocación de prótesis que tuvieron mastectomía. Entonces, la realidad es que todavía es una gran deuda pendiente del equipo médico que no se trabaje de forma interdisciplinaria, porque ni oncología ni mastología tienen por qué hacer nada de todo eso cuando lo hace Kinesio, solamente tiene que estar zapatero en sus zapatos, cada cual en su rol y ocupando su rol en el momento indicado para la paciente. Y lamentablemente sigue pasando esto que vos mencionaste recién, que tiene que ser la paciente la que busque información y que muchas veces llega a la consulta tarde. Y es lamentable y sigue pasando y tenés toda la razón y no tiene que ser así. Y parte del motivo por el cual yo me hice redes sociales era para dar un poco de difusión a todo eso, porque la verdad yo trabajo hace muchísimos años sin redes sociales y sin necesidad de redes sociales. Y hoy en día se usa todo eso y uno intenta hasta bajar el lenguaje y ver cómo hace para que el que está leyendo del otro lado y escuchando del otro lado le llegue la información de la manera clara y diga, che, mira, esto existe porque yo estoy acá con el brazo duro. Gracias, Caro. Mercedes respondió tu pregunta. Excelente. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando que ya estamos llegando al final. Ana, te quiero dar la palabra a vos para que puedas cerrar también esta partecita. Bueno, le quiero, como dijo Caro, ella es amiga de Magma, el año pasado dio también una disertación excelente, como la viste ahora, clara, didáctica, con palabras que todas entendemos, con esa amabilidad y ese cariño y esa amorosidad que tenés. Y te hago un comentario chiquitito, a mí me operaron yo soy del siglo pasado, mi operación es del siglo. Cuando salí bueno, cuando me dieron el alta, la doctora, ¿saben lo que me dijo? Que ahora me río y a veces nos reímos con mis hijos, que no podía levantar ni un sachet de leche, así, ni un sachet, y no podía tender la ropa. Yo tenía mis hijos chicos y les iba diciendo tende, porque a uno le hace caso al pie de la letra, Sí. ¿viste? Que yo no puedo tender, tengan, por favor, tiendan la ropa. La ropa me quedaba así, así, para arriba, para abajo, nos reímos ahora. Pero cómo evolucionó todo, gracias a Dios, y cómo la ciencia avanza. Pero antes te decían, yo me operé en el 96, pero antes te decían eso, que no podías Sí, nada, tenías el brazo duro como salió tu mamá, que decía, por eso me acordé. sí, Eh, sí. Así que, Caro, te quiero agradecer tu tiempo y todo el amor que tenés hacia Magma, hacia todas nosotras, a todas las que participaron. Muchas gracias. Estamos, lo que necesiten, las preguntas que quieran, pueden escribirnos, mandar mensajes. La verdad que fue una excelente charla y con la participación de todas que eso es lo importante, ¿no? Que uno no se quede con las ganas de preguntar. Así Tal que cual. muchas gracias, Caro. Sabés que De te quiero nada. mucho. De nada, gracias a ustedes. A las que no me conocen me van a ver en el desfile de Magma, como todos los años, por supuesto. Así que nos conoceremos ahí a la que no me conoce. Si no, nos veremos en la caminata Bon o en otro lado, pero en el desfile me van a ver seguro. Y nada, como les decía recién, y eso para mí es lo más importante, más allá de las dudas puntuales que tenga cada una y qué sé yo, cualquier cosa me escriben, digamos, no pasa nada. Ya ahí ya les dejé las redes sociales al final, igual me encuentran enseguida.
pero lo más importante es, tengamos en cuenta que hay espacios para poder cada una decir, a ver, me pasa tal cosa, consulto en este espacio, veo en este espacio a ver si me pueden recomendar o dar una solución ante esta problemática que yo tengo. Usemos esta cosa del boca en boca también, que no se pierda de moda el boca en boca, porque la realidad es que no hay mejor recomendación que viene de parte que alguien que lo padeció, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Quien padeció o padece la enfermedad va a tener una mejor recomendación que el mejor Instagramer de las redes sociales, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que tal vez que hoy estén presentes en una charla así, sirven para que mañana cuando se encuentren a alguien en la calle y le vean el brazo así hinchado, le digan, che, no hace falta que estés así, podés hacer tratamiento. Buscá, fíjate, consultá. Lamentablemente, como decía Mercedes, hay que consultar mucho todavía al equipo médico porque no se manda todavía tanto, pero busquen y verdaderamente intenten acceder a la información y a los tratamientos, aunque sea buscando ustedes y de parte de ustedes, y sean buenas llevadoras de la voz por todos lados, que eso es lo único que se puede hacer después de haber tenido el tratamiento. Acompañar a quien lo necesite y correr la voz de lo que sea útil y sea bueno. Mil perdones por haberles dado la charla con esta voz, aguantó Ah, bastante no, al bien, contrario. aguantó Gracias, bastante bien, pero bueno, nada. Gracias, Magma, gracias. gracias, chicas. Gracias, Caro. Cierro con esto y ya las dejo ir. Saben que este webinar es parte de un ciclo de webinars que lo enmarcamos en la campaña Rosa todo el año, que justamente busca desestacionalizar la conversación que solamente